Bueno, y en momentos en que nuestro país es tan visible para el resto del mundo, no solo por el Mundial Sub-20, sino por el importante ambiente cultural que se vive, las visitas de personalidades de la literatura mundial no paran. La Casa de Poesía Silva invitó al novelista, ensayista y poeta holandés Ces Notteboom, candidato permanente de la crítica literaria al Premio Nobel de Literatura. Antes de leer sus poemas en ese ilustre lugar, Camilo Durán lo abordó para que le contara acerca de sus viajes, que al final terminan reflejados en sus innumerables novelas. Camilo Durán entra al radar. Ces Notteboom, bienvenido al radar. Gracias. ¿Aprender a viajar es algo con lo que se nace o hay que aprenderlo? Bueno, yo no lo he aprendido, simplemente cuando tenía 17 años, un día he dicho a mi madre, me voy, y de cierta manera nunca he vuelto. Sí. Es ahora casi 60 años de viajar, empezando con autostop en toda Europa y después todo el mundo, todos los continentes, y escribiendo libros sobre los viajes. Pero de vez en cuando, después de mucho movimiento, me retiro en un sitio calma y isolado para escribir una novela. Y en las novelas muchas veces entra un paisaje. Por ejemplo, el último libro es una historia de dos chicas brasileñas que viajan en Australia. Esto no habría podido ser sin los viajes que he hecho en Australia y en Brasil. ¿Conoce los 5 o los 6 continentes? Sí. ¿Cuál es el lugar al que más veces ha ido? España. He escrito un libro sobre España que se llama El desvío por Santiago. Sí. Y después Alemania, por otras razones, de política, del cambio histórico en 89. Pero he visitado algunas veces América Latina, estuve en Bolivia en 68 y muchas veces en Japón, porque me interesa mucho. Para usted, ¿qué es viajar, Ces? Viajar sí, eso es una pregunta que siempre me ponen, pero para mí es la vida natural, normal, sí. Es decir, ¿usted recuerda haber pasado en algún lugar más de un año sin viajar? No creo, no. ¿Y cómo escoge sus viajes? Pero nombres de ciudades, paisajes, libros que he leído, climas o bien ocasiones. Por ejemplo, hay algunos años me han invitado de viajar con barco desde Valparaíso al lado de la costa chilena. Sí. Y pues alrededor del Cabo de las Hornos, arriba hasta Montevideo. Y después a Tierra. He hecho otra vez hasta el punto más sureño de América Latina, hasta Ushuaia, y después arriba hasta Bolivia. Pero el que viaje es siempre en el ojo del huracán. Jesús Aguado, en El País, refiriéndose a su novela Perdido en el Paraíso, dice: una hermosísima novela con alas de verdad que dan ganas de aprenderse de memoria como si fuera un poema. Muy bella frase. Sería fantástico, por ejemplo, que alguien podía declamar todo mi libro en un teatro, ¿no? Sí. Fantástico. ¿Usted se sabe su poesía de memoria? No. Y eso es un don muy especial. Los rusos, por ejemplo, yo he oído a Brodsky y puede declamar todo. Y yo no lo puedo, no. ¿Cómo sabe usted si quiere escribir poesía, si quiere escribir novela, o usted tiene temporadas en que solamente escribe poesía? ¿Cómo maneja esa entrega literaria? Bueno, cuando yo finalmente empiezo a escribir una novela, necesito una cierta disciplina, ¿no? Cada día tantas palabras. Y poesía es otra cosa. Puede ser que me caiga una frase y que después lo trabajo. Eso no son disciplinas muy diferentes. Una novela hay que trabajar cada día. Y poesía no es un accidente, pero de vez en cuando uno es en un tren y de repente hay una frase y lo guardo y lo llevo a casa y después intento de proceder. Pero no cuando estoy escribiendo una novela, porque las dos cosas no se mezclan. Con gran añoranza de la costa, todo un alfabeto de anhelos secretos. Este
último rostro antes de la oscuridad del velo en su cerebro. ¿Escribe a mano o escribe en ordenador? Las novelas escribo a mano, en largos libros que compro en España, que se llaman actas, y son muy buenas. ¿Cómo es su disciplina para escribir? Es que tantas palabras, por ejemplo 500, Sí. hay que hacer. Y si un día todo va muy bien, fantástico. Si no, un día de trabajo y sufrimiento. Pero después de haber escrito unos 500, puedo salir, pero voy a andar y después continúo de pensar en el libro y tomo notas. ¿Y prefiere escribir de día o de noche? No hago en todo caso. No hago. De vez en cuando me cae algo, ¿no? Pero normalmente no. Hay luz de día y tiempo. Y isolación. ¿Oye música mientras está escribiendo? Sí. Pero esto es interesante para mí, es que cuando escribo oigo música modernísima. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cuando yo escribí, por ejemplo, la historia siguiente, cada día he puesto Shostakovich, los preludios y los fugas. Es una música de cierta manera excita y entra. No lo oigo, pero lo oigo. Entra en el sistema, si quieres. ¿Le gusta releer los libros que ha escrito? Solamente en las primeras semanas. Después, porque me sorprende muchas veces. Y hay que preparar lecturas también. En Alemania y en Holanda muchas veces se lee delante de un público. Y hay que prepararla. Y hay que saber. Pero después de unas semanas, terminado. Sí. Hay que pensar en otra cosa. Pero no soy como, por ejemplo, Borges, que ha dicho que nunca ha leído algo que había escrito. ¿Usted cómo escoge el título de sus libros? Vienen. Inspiración, creo. Eso, por ejemplo, bueno, de vez en cuando. Mi último libro que va a salir en estos días, que se llama Los zorros vienen de noche. Esto alguien me ha dicho, que su abuela, cuando es una mujer, cuando esta mujer ha dicho a su abuela, me despierto la noche a las 5 y no me gusta la vida, y la abuela había dicho, anoche vienen los zorros, los momentos desagradables que hay que intentar de dormir otra vez, ¿no? Y cuando usted le puso el título a su novela, ¿ya la había escrito o primero supo del título y después resolvió escribirla? No, en este caso es otra mente. En este caso ya estuve la frase de la abuela. Sí. Pero otras veces yo he escrito, por ejemplo, una novela que se llama Rituales. Rituales, claro. Y es una novela que trata de personas que no pueden vivir sin ciertos rituales. Y esto ha sido un libro que me ha seguido toda mi vida, porque ha sido un éxito en Alemania y después ha sido traducido en muchos idiomas. ¿Y usted qué lee para su placer y su disfrute? ¿Qué está leyendo ahora? Los escritores son pobre gente. No leen. Para mí mis escritores, decimos, aparte de unos holandeses con nombres complicados. Por aquí, por ejemplo, Onetti, Borges, sí. Y en Italia el poeta Eugenio Montale o Calvino. En Francia, para mí, el maestro de todos es Marcel Proust. O sea, Vermeer de alguna manera. Sí, y pues hay Musil y en alemán y Thomas Mann. Leo mucho, pero no leo siempre lo que leen los otros. Bueno, Cés, pues muchas gracias por estos momentos. Bienvenido a Colombia. ¿Usted ha venido hacía 30 años? Sí, pero ahora he viajado por primera vez un poco más. Estuve en Medellín, en el Festival de la Poesía, fantástico. ¿Cómo le pareció? 4.000 personas. Esto es extraño, no pasa nada en ninguna parte del mundo. 4.000 personas, sí. Que quieren incluso cuando llueve.
¿no? Sí, así es. Y después estuvimos en Cartagena de las Indias, y esto me siempre, porque el nombre es tan fantástico que... Bello nombre, Sí. así es. Pues bienvenido a Colombia y espero poderlo nuevamente ver en alguna parte y poder seguir disfrutando de sus libros y de su literatura. Gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias.